Hace algunos ayeres prometí hacer un video hablando de todos los mangas de Osamu Tezuka. Por múltiples motivos no he podido hacer ese video, a pesar de que ya tengo el guión escrito. Lo he revisado una y otra vez y entre más lo leo, menos me convence, pero espero poder hacerlo algún día. Mientras tanto, y para celebrar que este canal ya tiene 10 años de existencia y ya van más de 100 videos, pues he decidido hablarles de todas las animaciones basadas en las obras de Osamu Tezuka. Algunos lo aman, otros lo odian, pero lo cierto es que Tezuka es una de las personas más influyentes de la historia moderna. Para que te des una idea, sin Tezuka, el anime como lo conocemos no existiría. La industria del manga no tendría la misma popularidad que tiene hoy. La animación occidental tampoco sería la gran cosa. Tanto así que sin Tezuka, estudios de animación como Pixar o DreamWorks no existirían si no fuera por Tezuka. Tenía una semblanza súper formal y súper densa de 10 minutos, preparada para hablar de la vida y obra de Osamu Tezuka. Pero mejor comencemos con la revisión, la cual estará dividida en películas, series y cortometrajes experimentales. Cleopatra, a pesar de ser un filme de los 70s, se sigue viendo relativamente bien. Pese a ser un hentai, es una obra que no busca vender morbo, ni pretende ser lasciva. Es una pieza de animación más apreciativa y que tiene un valor histórico muy importante, porque es un proyecto en donde los animadores de aquella época podían explayarse y expresar su talento, y en aquella época pocas producciones podían permitirle dichas libertades a los artistas. Además, puede y te guste. Buggy, The Monster of Mighty Nature. ¡Oh no! ¡Esta basura para furros! Y ok, no es tan mala como la recordaba, pero cuando la volví a ver no pude evitar sentirme incómodo, demasiado incómodo. Igual, para ser contemporáneo de Hokuto no Ken o Nausicaa, se queda muy corto como animación. Metrópolis. En su momento fui muy duro con esta película. Para empezar, algunas personas ponen el grito en el cielo por el simple hecho de que Tezuka no vio la película de hace 97 años. Y ok, la película tiene el mismo nombre de aquella película de 1927. Y aquí yo me pregunto, ¿es acaso obligatorio que Tezuka se haya visto la versión original? No, porque Tezuka utiliza el concepto de una ciudad hipertecnológica y nos ofrece una reflexión sobre cómo las clases sociales se enfrentan unas a otras, aún en un contexto en donde la mayor parte de los problemas de la humanidad están prácticamente resueltos. Y aún en esas, la infelicidad o la falta de un sentido de pertenencia hacen mella en una sociedad aparentemente utópica, en donde la clase adinerada usurpa la esfera política para sacar el máximo provecho del esfuerzo colectivo del proletariado. Y no es propaganda procomunista, es una obra que presenta los pros y contras de distintas ideologías en un escenario dieselpunk excelentemente bien hecho. El manga es muy distinto, pero la película sí es buena, y el hecho de que no haya trascendido al mismo nivel que El fantasma en la concha no le quita mérito a esta bella obra que deberías ver. De nuevo, esta peli no le quita ni le resta nada al legado del filme original. Ambas tienen premisas similares y tópicos semejantes, pero cada una tiene un enfoque único y una cosmovisión que enriquece el tema del transhumanismo y la trascendencia del ser humano frente al constante aumento de los avances tecnológicos. Pero Rosita,
La película alemana es 1000 veces mejor que esta basura pretenciosa 3 de 10 New New. Sí, y nadie le está quitando su lugar a la película. Pero Rosita, Tezuka se debió haber visto la película original, si no estaría irrespetando al material del que supuestamente se está inspirando. No es el caso. Es decir, Tim Burton solamente leyó un cómic de Batman para hacer su propia versión del Caballero de la Noche, y eso fue todo lo que necesitó para cimentar su estilo. Pero Rosita, el estilo de Tezuka es muy infantil para este tipo de historia. No exactamente, pues Kaiba, Full Moon y Princess Tutu también tienen estilos caricaturescos o infantiloides, y tratan temas fuertes, oscuros y muy densos. También Adventure Time y Steven Universe hacen cosas parecidas. Ok, pequeña Rosita pretenciosa. Boku no Son Goku, una película del 2003 que vuelve a contar por millonésima vez la historia del Rey Mono. Es tierna y está muy bien para los niños, pero no es algo que trascendió en ningún sentido más que para ser la inspiración de muchos animes shonen o de aventuras, desde Dragon Ball hasta Hunter x Hunter. Y la serie Goku no Daiboken es más de lo mismo, una fuente de inspiración que sirvió de pauta y guía para numerosos autores, desde Tite Kubo hasta Kishimoto. Full Moon es aburrida, a pesar de ser un crossover de ciencia ficción con los personajes más icónicos de Tezuka. No logra ser memorable en ningún aspecto y es el claro ejemplo de lo que no debes hacer cuando haces un crossover con tus personajes. Y ok, entiendo que basa su fuerte en la ciencia ficción, sobre todo con esta criaturita que nació en el manga Next World de Tezuka, pero no deja de ser una simple excusa para querer juntar a todos estos personajes. En su lugar, mejor lean Next World, One Million Year Trip Vanderbook. Este es un crossover con varios de los personajes más icónicos de Tezuka, como Blackjack, Drácula, entre otros. No tiene nada de especial, pero para hacer una película con una trama tan infantil, pues tampoco es que tenga mucho para ofrecer. Akuma Tou no Prince es una versión inferior de Dragon Ball y sí quedó olvidada porque al año siguiente se estrenó la primera versión de Dragon Ball, así que solo vale la pena verla como una mera curiosidad. Sinbad el Marino, si la comparas con la versión de DreamWorks, se queda muy corta, pero si la ves como una de las primeras películas animadas de la historia de Japón, te encontrarás con una joyita muy oculta que pocos ojos querrán apreciar. Historias de una calle, la contraparte ligera de Belladonna of Sadness. Es una linda historia y es otra proeza técnica de su época, pero se queda como eso, un experimento bien hecho y poco más. Bremen 4, una película para niños que se queda corta en cada aspecto que tiene. Técnico, de guión, personajes, todo se queda corto. Hinotori, el ave fénix. Esta obra ha tenido múltiples adaptaciones. Primero está la película de 1980 llamada Cosmozone 2772, que es, en esencia, una aventura espacial de grandes proporciones. No envejeció del todo bien y la segunda mitad de la película es bastante pesada. Puedo entender su argumento tan vitalista, su mensaje pacifista y no deja de ser una obra con gran potencial, pero seamos francos, no tiene los elementos necesarios para defenderse a sí misma. Los personajes son secos y planos y al final tampoco es algo que podamos alabar solo porque sí. Luego tenemos la película del 86, que es ligeramente mejor a la anterior. Las OVAs del 87 me parecen, de hecho, mejor que Cosmozone porque no están condensando tanta información en tan poco tiempo, ni su mensaje se siente tan sermonero. Hubo otra película en 2004 y una serie de 3 episodios ese mismo año, que están bastante decentes a pesar de que son una versión descafeinada del material de origen, pero logra ser entretenido. Un pequeño video musical bastante bonito salió en 2016 y con música de Miyavi. Justamente el año pasado se estrenó Eden 17,
Una serie de 4 onas muy bien animadas, con cuestionamientos, reflexiones y conclusiones de gran interés. Una trama atrapante e interesante y que fácilmente te cautivará desde los primeros minutos. Sin embargo, tampoco está exenta de errores. Seré sincero, me desagrada la forma en que se salta varias escenas de vital desarrollo en la primer ona. Es decir, toda la historia pudo haber sido precisamente lo concerniente al crecimiento de Cain como individuo. Me parece repulsivo que la criatura con la que se reproduce pueda adaptar la forma de Romy, su madre. Y sí, sé que tiene cierta carga simbólica, pero no deja de ser extraño. También es medio gratuita la obsesión de Com por llevar a Romy de vuelta a la Tierra. Algunos eventos se sienten muy convenientes, sobre todo teniendo en cuenta factores como el tiempo y el espacio, en especial en este tipo de obras de hard sci-fi. También es descabellado que un solo invasor sea capaz de destruir a toda una civilización. Sí, se entiende el mensaje antiguerra, pero es igual de exagerado como en Cosmos Zone. El CGI de rato se ve mal y en general, a pesar de que no está para nada mal, tampoco me parece la última Coca-Cola del desierto. Sí, está bonito, incluyendo al Chapulín Colorado, pero no es como para perder la cabeza. También hubo una película live action de 1978 que es un clásico del cine japonés y la adaptación más ambiciosa de la obra cumbre de Tezuka. Galaxy Boy Troop está parcialmente perdida y Rock el Valiente está bien para pasar el rato. Es decir, solo es otra película animada sobre perritos. Linda, pero nada que no se haya hecho mejor en décadas posteriores. Cosas parecidas se pueden decir de Yamatoro Comes Back, que es lo mismo pero con un osito protagonista. O de Mizuke in the Land of Ice, que es lo mismo pero con un perrito. O El Vampiro. O Norman, que se quedó como un piloto. Pobre Norman. Lo mismo pasa con Wanza, Don Drácula o Alakazam. Son lindas historias, pero que no trascendieron en ningún sentido. Border Planet es prácticamente una secuela espiritual de Cosmos Zone, solo que esta explora menos temas, es más formulaica y menos ambiciosa. Love Position Highly Densetsu es como Cleopatra pero inferior en cada aspecto y sin nada de lo bueno que hacía memorable a Cleopatra. La animación, la historia, los personajes, todo es soso y aburrido. Las 1001 noches. Aquí se confirma el amor de Tezuka por los dramas con tintes históricos. Y lo cierto es que Tezuka buscaba que sus obras interesaran al público japonés por la cultura general y las obras cumbre del acervo mundial. Es por eso que Tezuka se esforzó por adaptar obras como La Isla del Tesoro, Bambi o la Biblia en formato manga. La idea era culturizar a la audiencia, hacerles ver el valor de obras extranjeras y de apreciar lo mejor de ellas. Bastante humanista y educativo, por cierto. Tanto así que gracias a Tezuka, personas como Miura se interesaron por el medievo europeo, u otakus como Hideaki Anno se interesaron por el psicoanálisis y la simbología judeocristiana. Recuerden que Tezuka llegó a conocer a Hideaki y al staff que fundó el estudio Gainax. Bastante curioso, ¿no lo creen? Buda, el gran viaje y Buda 2, Camino a la iluminación son películas maravillosas. Y no lo digo porque soy budista pandenominacional. De hecho, se quedan cortas a la hora de intentar adaptar al manga y mucho más cortas al tratar de hacerle justicia a la historia del venerable Buda. Miren, dejando de lado la religión que yo profeso, puedo decir que son películas que respetan muy bien la historia de Siddhartha Gautama. Obviamente no terminaron de adaptar toda la historia, pero lo poco que lograron adaptar está particularmente bien hecho, sin mencionar su hermoso trabajo técnico y su historia conmovedora.
Y terminamos las películas con miércoles. Brian Rose, y sí, es muy inferior en comparación con el manga, y el material original tampoco es que fuese la gran cosa. Aunque no lo creas, este es el padre de Proyecto Ako, Kill la Kill, entre otros animes en donde la protagonista es sexy, tiene poderes, magia, es amada u odiada por todos y tiene un destino heroico en donde medio mundo la va a apoyar y la otra mitad la va a estorbar en su camino a la cima, pero también fue la madre de todos esos ecchi, hentai y harem en donde la sexualización y el fanservice son la regla a seguir por autonomacia. Antes de pasar a los cortometrajes, quiero hacer una mención de Bárbara, que si bien es un live action, capta bien la esencia del manga y lo adapta al contexto del Japón de finales de los 90s e inicios de los 2000. Es una película más interesante que buena, pero que vale la pena ver. Osamu Tezuka Last Mystery of the 20th Century es el crossover mejor logrado de Tezuka, bien elaborado, bien manejado y satisfactorio de mirar. El primer sueño de Wonder-kun es, en cierta manera, el ancestro de la animación experimental moderna de Japón, pero sí, se trata de otra reliquia poco valorada que no aguantó el paso del tiempo. Brave Fire es un corto muy bonito, con linda animación retro, pero nada más. Aquemon es una rareza del anime noventero. Es como un Dororo a menor escala y muestra el atractivo folclore nipón junto a una historia atrapante, pero que decepciona en cuestiones muy puntuales. Rainbow, parecido al anterior, mezcla bien los elementos folclóricos de Japón con todo el encanto que poseen, y a pesar de que es muy sencillo, tiene un toque bastante encantador. Historias del Bosque, también conocido como El Niño Ardilla, es un bonito cortito para niños. Sí, es limitado en su animación y aún más escaso en ejecución, teniendo en cuenta su breve duración, pero no deja de ser una proeza técnica teniendo en cuenta que fue hecho en 1968. Hadachi ga Hara, una adaptación interesante de un manga seco y aburrido. Para ser noventero tiene una animación que se queda corta para la época. No es mala, pero me parece más digerible que su material de origen. Garón es un homenaje a la serie original y resulta ser una versión más digerible que el original, bastante promedio por si me lo preguntan. Ravex in Tezuka World y Osamu Tezuka Academy Award son lindos homenajes y grandiosos tributos al legado y obra de Tezuka, divertidos de ver, pero un tanto decepcionantes. Aquí comenzamos con la animación experimental de Osamu Tezuka. Cada corto es una demostración de lo que la animación puede hacer, explorar sus límites, sus posibilidades, el poder de expresividad que tiene, la emotividad que se puede transmitir con el movimiento, la delicadeza del color, la belleza del detalle y el arte cautivador y hermoso. Cada uno es una pieza digna de admirar. He aquí una lista de los cortos de más a menos predilecto. Jeter Mars, Kaitei Toshi, Loon, Microi S, Midori no Neko y Minami son animaciones muy bellas, pero que al igual que Único el Unicornio, no destacan en nada en particular. Son precisamente estas animaciones las que hacen que cierta gente opine que todo lo que hizo Tezuka es aburrido y genérico, cosa que no es así teniendo en cuenta lo que ya hemos visto hasta ahora. Mitsume ga Touru, Mori no Densetsu, Sayuki y la adaptación de La Isla del Tesoro son más sobre aventura y acción, siendo trabajos ampliamente mejores a los antes mencionados, pues ambicionan a más y ofrecen más con lo medianamente bien que están sus historias. A excepción de Umi no Tritón, que no podría ser más simplón ni aunque lo intentara.
Magma Taishi es parecido a Goron en ejecución. Es una serie de 13 ovas de los 90s que es el punto medio entre Bastard y Grand Robot. Y sí, tiene una acción regular. Puede que simpatices con algunos personajes, o quizás te quedes por los cameos de otras historias de Tezuka, pero lo cierto es que si no estás familiarizado con las historias de Tezuka o con su cosmovisión tan particular del mundo, puede que no te guste del todo. Hidamari no Ki es de hecho una joyita muy pero que muy oculta. Mientras todos ponían sus ojos en Furikuri, Lord Hina e Inuyasha, este anime se quedó completamente en el olvido. Y es curioso porque Mao Dante de Go Nagai se estrenó por las mismas fechas y también quedó olvidado hasta por el mismo autor. Pero este anime es de hecho una buena adaptación del manga. Y sí, el manga es mejor, pero esta serie tiene un buen drama, una clasificación que no afecta al contenido que tiene o a los temas que aborda. Respeta muy bien su escenario y sus personajes. Pese a ser demasiado serios para su propio bien, tienen arcos de desarrollo bien logrados. En especial Ibuya, Marvelous Melmo. Ya sé que es para niños, pero no deja de ser sosa, simple e insípida. Astro Boy Tetsuwan Atom ha tenido muchísimas adaptaciones, reimaginarios, reinvenciones, revivals, reboots, remakes, etc. Cada uno ha aportado algo distinto al personaje. Pluto, por ejemplo, es una reinvención dramática con una gran historia, maravillosos personajes, un buen desenlace, una animación excelente y hasta el doblaje latino está muy pero que muy bien. Y sí, sus reflexiones sobre la tecnología y el transhumanismo se parecen a los de otras obras de animación, pero aquí el enfoque es distinto. No es lo mismo que en Ghost in the Shell, tampoco es el mismo enfoque que tienen series como Sega Pain o Ergo Proxy. Son obras cargadas de reflexiones filosóficas, pero con puntos de vista distintos sobre los mismos temas. Ya ni hablar de la ideología que maneja Serial Experiments Lane. Pero volviendo a Pluto, podemos estar de acuerdo en que es una gran obra con un poderoso mensaje. En el polo opuesto está Atom, The Beginning, que solamente adaptó una fracción del manga que lleva más de 17 tomos hasta la fecha. No considero que es una serie mala, pero sí es una muy incompleta pues desaprovecha el mundo en donde se desarrolla, pues es puro slice of life. Y el protagonista A106 es poco interesante en comparación con Astro Boy. No estuvo mal, pero tampoco logró aportar nada bueno. En mi opinión, la mejor versión de Astro es la ochentera, le sigue la de los 2000 y luego la original de los 60s. Blue Blink. Imagina un My Little Pony, pero con un solo pony. Es aburrido, insustancial, muy básico y a pesar de que la animación está regular, no es algo que pueda recomendar ni por asomo. Big X y Twengin 28 son series genéricas de superhéroes que no pudieron pasar bien la prueba del tiempo y que se sienten bastante genéricas para el día de hoy. Blackjack es grandioso. También tiene muchas versiones y muchas adaptaciones. Sinceramente la mejor es la del 2004. Puedes discrepar, pero esta es la menos cruda, la más completa y la que mejor adapta lo mejor del manga original. Así que ve y dale una oportunidad. Lo que pasa con Blackjack es que se trata de la obra más personal de Tezuka, un frío doctor manly que trabaja de forma clandestina y que a pesar de ser taciturno, arisco y distante, tiene un corazón dispuesto a sentir y dar amor. Eso es un personaje con justo balance y buenos ideales. Créeme que si le das un vistazo a todo el lore detrás del personaje, quedarás igual de fascinado que yo. Pero por favor, por su propio bien, no vean la versión del 2015, pues es una falta de respeto contra el mismísimo Tezuka. Dororo. No confundir con Durarara ni con Dorohedoro. Esto es Dororo. Y sí, el manga fue cancelado y tuvo un final súper apresurado. Y todas las versiones animadas cometieron el mismo tropiezo de tener un final apachurrado con muchos cabos sueltos. El piloto, la versión original y el remake del 2019,
Todas fallaron, pero al menos la última logra destacar, pese a que tiene un inicio lento y un clímax un tanto anticlimático. Es un problema que acarrean del material original, pero al menos la acción, las aventuras y el tono serio que contrasta con el humor del manga, que rompe la cuarta pared de momentos poco oportunos, hacen que la versión del 2019 brille tanto. Pero bueno, Kimba, el león blanco. Muchos ya lo dijeron y después de mí, muchos lo volverán a repetir. Y lo cierto es que El Rey León no es un plagio de esta obra. En Kimba hay humanos interactuando con animales, y el resto de animales de la jungla ayudan al pequeño Kimba a ser digno de heredar el trono de su padre. Muy distinto a la ejecución del Rey León. Kimba es una enternecedora serie, su película estuvo decente y sus derivados aportaron en mayor o menor medida a explorar el mundo de esta obra pro-ecologista, que tiene un mensaje ambientalista que los niños de esta y futuras generaciones deberían conocer. Único el unicornio es la obra más infantil de Tezuka. Su serie, su película, su especial, todo apunta a un público casi preescolar. Así que no elaboraré tanto con esto. Es lindo, tierno y bueno para pasar el rato. Historias de la Biblia. 26 episodios en donde Tezuka muestra diversas travesías de personajes bíblicos que son el fundamento de la doctrina cristiana, desde la creación del mundo hasta la crucifixión de Cristo. Son relatos muy bellos y es ampliamente superior al superlibro, que si bien tenía la mejor de las intenciones en relatar historias de la Biblia, tampoco es como si lo hiciera del todo bien. La princesa caballero, la abuela del shoujo. Sin este anime, series como La Rosa de Versalles, Nana, Sailor Moon, Candy Candy, Sakura Card Captor, Madoka, Pretty Cure, Full Moon, Urusei Yatsura, Karekano, Princess Tutu, Kaleido Star o Frieren no existirían. Esta obra puso los cimientos para las animaciones dirigidas para el público femenino, con drama, estilo, problemas interpersonales, mensajes disruptivos y propositivos que elevan a la animación nipona a un rango que las animaciones occidentales rara vez llegan a emular. Este anime es súper importante para la historia del anime y miles de artistas alrededor del mundo siguen siendo influenciados por aquellos animes o mangas que esta obra influyó en primer lugar. Como podrán observar, Tezuka tiene un legado que aún hasta el día de hoy sigue vigente. Sí, Tezuka es una reliquia y que sirve como pilar para muchos creadores, artistas y escritores que se inspiran en su obra y en ocasiones mejoran aspectos que Tezuka creó y formó en su día. Pero lo que quiero que tú entiendas es que sin Tezuka el mundo del entretenimiento no sería como ahora lo conoces. Muchas cosas que amas y adoras no existirían y siento que cuanto menos podemos admirar y elogiar el gran legado que Osamu Tezuka nos ha entregado.